Gambito de Dama es una mirada diferente a la vida dentro de la Unión Soviética y que sigue empujando por la narrativa feminista en la cultura pop. No olvides de suscribirte a Butaca 24, activando todas las notificaciones. El modelo de Netflix sigue siendo estrenar decenas de series y películas por mes para que sus usuarios siempre tengan algún contenido nuevo para ver. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, cantidad no es calidad. De ese exagerado número de producciones, muy pocas son las que realmente valen la pena y cada vez son menos. Sin embargo, el gigante del streaming esporádicamente nos regala alguna joyita perdida. En esta última categoría es donde encuentra su lugar Gambito de Dama. Esta miniserie de 7 capítulos, basada en la novela homónima de Walter Tevis, es la segunda producción del guionista y director Scott Frank. Logan, un romance peligroso para Netflix. La primera es subvalorada Goldest. Gambito de Dama no solo es ampliamente superior, sino que probablemente sea la mejor producción que el streaming haya estrenado este año. En pocas palabras, vamos a seguir la historia de Beth Harmon, una joven huérfana en la adolescencia y adultez, Isla Johnston en la niñez, que casi de casualidad descubre que es un prodigio en el ajedrez. Beth pasará de practicar con un conserje en el sótano del orfanato a jugar en las grandes ligas con principales maestros de este deporte lúdico. Por supuesto, el cambio no será nada fácil, deberá lidiar con su pasado y sus demonios internos en un ambiente ultra machista. La miniserie está ambientada entre los años 50 y 60. Fue vendida como un thriller psicológico, pero aunque utiliza varios recursos de este género, es en esencia una épica deportiva. La historia de superación viene de la mano del paso de niña adulta de la protagonista, porque también estamos ante un relato del subgénero Coming of Age. Las partidas de ajedrez se entrelazarán con el primer amor, la menstruación y el despertar sexual. Claro que el drama no sería ajeno, ya que la tragedia hará volar alfiles y peones por los aires en varias oportunidades. Beth no solo se refugiará en el ajedrez para tratar de domar las fieras que hay en su mente, sino que desde pequeña irá desarrollando una fuerte adicción por las pastillas y el alcohol. Esta sólida y entretenida historia está cimentada por un enorme y cuidado trabajo técnico que resulta bastante inusual en el mundillo de las series. Si bien en los últimos años la televisión ha entregado producciones muy destacables, los tiempos y el lenguaje televisivo sigue siendo distinto al cinematográfico. Scott Frank dirige todos los capítulos, intenta alejarse de las convenciones televisivas habituales para relatar la historia de un personaje complejo y contradictorio, y el resultado es exitoso. Al muy logrado desarrollo de los personajes, no solo de Beth, sino también de varios secundarios, en especial su madre adoptiva, se le debe sumar un gran trabajo a la hora de reproducir las partidas, que por supuesto son muchas. El ajedrez no es un juego fácil de filmar, pero aquí de forma muy inteligente se utiliza varios recursos para que en ningún momento resulte tedioso o repetitivo. Y este acierto también se le atribuye a Anya Taylor-Joy. La actriz nacida en Argentina ya había demostrado su talento en La Bruja, Fragmentado o la reciente Edma, y se consolida como uno de los grandes talentos actorales de su generación. Sus enormes y expresivos ojos, sus gestos, el movimiento de sus manos son eficientes para transmitir lo que sucede en el tablero. Gambito de Dama resulta en un show formidable que puede hablar de feminismo sin ejercer presiones exageradas y que además muestra una mirada poco convencional de los soviéticos y los conflictos geopolíticos de la Guerra Fría, época en la que acontece la historia. El show se distancia de la imagen demonizada de los comunistas que Hollywood alimentó por años, reflexiona y los humaniza. La miniserie de Scott Frank es auténtica, adulta, efectiva, puede jugar de forma elegante con la mixtura de géneros, y eso basta para convertirla en una de las grandes sorpresas de este 2020.
Cinéfilo o cinéfila, ¿ya viste Gambito de Dama? ¿Cuál es tu opinión sobre esta serie? Déjanos tu comentario, que con gusto lo leeremos. Los invito a que le echen un vistazo, siempre y cuando sabiendo que el cine, como todo en la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like. No olvides de suscribirte a Butaca 24. Recuerda recomendar y compartir con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca 24. Hasta la próxima.